Bien, entonces continuamos ahora con la ponencia a cargo de Juan Carlos Ramírez. Él es economista y administrador de empresas, candidato a magíster en estrategias anticorrupción y políticas de integridad con el tema Objetivos de Desarrollo Sostenible. Juan Carlos. Un saludo para todos, muy buenas tardes y de verdad que para mí es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes, con los panelistas, mis compañeros, mi gran amiga Diana Carolina. Hace rato no almorzamos, entonces de verdad que es un gusto. Ustedes en este momento pues están viendo una presentación, ya voy a acomodar un poquito aquí el tema, para que no, me gustaría era que se viera, ahí queda mejor. Ok, pues esta es una generalidad acerca de mi vida, pero más que todo me parece interesante que este enfoque de esta conferencia la vamos a tener sobre el tema que tiene que ver con la corrupción, que es muy importante. Para todos aquellos que están buscando empleo, les tengo esta propuesta. ¿Alguno se anima? Estamos buscando un plomero que tenga conocimientos en termodinámica, electricidad, mecánica, logística, ingeniería, contabilidad, sistemas y sobre todo servicio al cliente. Es muy importante el servicio al cliente. Esto es importantísimo. Que tenga vocación de servicio, amplia experiencia laboral, debe hablar inglés, debe tener conocimientos básicos de mandarín y si sabe algo de alemán, pues seguramente el puesto es de él. Tenemos un gran sueldo, que es el mínimo integral y poca estabilidad laboral. ¿Alguien se anima a buscar, a ofrecerse para este empleo? Me gustaría, yo sé que tengo 20 minutos y voy a tratar de no demorarme, pero si alguien lo quiere, si alguien está interesado, necesito que levante la mano o por el chat diga me interesa o no me interesa. Muy difícil, ¿cierto? ¿O les parece fácil? Yo creo que es complejo. Realmente este tema no es tan sencillo y, y me parece importante que ustedes se den cuenta que a veces este ejercicio de lo público tiene esta dificultad. Ok, hablemos sobre corrupción antes de entrar en temas de desarrollo sostenible que me parece muy importante y recogiendo lo que ahorita decía Jan, que es fundamental, este tema de la economía circular es clave. Pero miremos esta formulita que es muy sencilla y es la corrupción es igual al monopolio de la decisión más la discrecionalidad de las decisiones y de los procesos, menos la rendición de cuentas. Es decir, en la medida en que la gente tenga las decisiones en su poder, tome las decisiones sin ningún consentimiento o sin ningún control, ¿qué opinan ustedes cuando además no hacen rendición de cuentas? Y la gráfica es muy diciente a todos nosotros y la mayoría, yo creo que el 100% de las personas que están en este foro, les gusta hablar sobre temas de corrupción, pero voy a ser un poquito franco con mucho respeto y aprecio por todos y me incluyo. Muchas veces nosotros somos los que van en el cajón, somos la persona que va en el cajón silbando, pero realmente hacemos poco por este trabajo. Esto es para que ustedes vayan pensando realmente cuál es el impacto de nuestras acciones en el tema del desarrollo sostenible. Para que se dé, rápidamente, para que se dé un evento de corrupción o de fraude, se requieren tres elementos. La oportunidad, el razonamiento psicológico, ese donde está así como el diablito diciéndole, uy, sí, hágalo, uy, no, hágalo, no, no, contrólese, tenga cuidado, ¿será que sí, será que no? Y también
El otro triángulo es la necesidad de poder, de dinero o de otras cosas, porque a veces la gente quiere más y es un tema de codicia. Cuando se juntan estos tres elementos, se configura la corrupción en su eje. Esto es algo para que ustedes tengan siempre presente, que es la forma en la que esto se da. Y si nosotros entramos a mirar realmente cuál de todos los objetivos de desarrollo sostenible es víctima de la corrupción, yo creo que no podemos excluir a ninguno. Absolutamente todos están dentro de ese tema, víctimas de la corrupción, la educación, la igualdad de género, agua limpia, cualquiera. Las ciudades sostenibles, reducción de desigualdades, etc. Pero nosotros, digamos, como para aterrizar en el foro, tenemos claramente identificados el 16. Dentro del 16, el numeral 16.5 establece puntualmente reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Mire que separan el soborno y la corrupción. Es decir, lo que mucha gente piensa, el dinero debajo de la mesa, que es el soborno, es adicional a lo que es corrupción. Entonces, empecemos a detallar. Y el 16.6, crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Esto es muy importante porque la verdad es que si nos devolvemos a la fórmula inicial, la mayoría de las condiciones de dificultades en el tema de la corrupción es porque no hay rendición de cuentas. Ahora, ¿en qué nos debemos enfocar nosotros? Pues tenemos tres elementos importantes, que es la transparencia, la participación y acciones colectivas. Cuando miramos el tema de transparencia, pues obviamente me parece que es importante detallar el tema del agua, que es como la representación de eso, de cómo alguien, y yo creo que ninguno de ustedes, si ve que el agua está turbia, si tiene algunos sedimentos, ¿se tomarían eso? No. ¿Por qué? Por confianza, porque no confían en que esa agua tenga la capacidad de alimentarnos sanamente. La participación es muy importante. Si nosotros no construimos entre todos, pues es muy difícil. Y las acciones colectivas realmente es, listo, vamos todos juntos a hacer algo, ¿cierto? Ahora, las acciones colectivas involucran varios grupos de interés. Tenemos las empresas, el gobierno primero, pues obviamente es el más importante. Tenemos los ciudadanos, o sea, cada uno de nosotros. Y aquí hago un comentario. Hugo Semmelmann, chileno, hablaba de los habitantes campamentos, ciudadanos que llegan a una ciudad, la utilizan y salen y se van. Yo creo que la conformación del ciudadano es aquel que se apropia, no un habitante campamento. Cada uno de nosotros se tiene que apropiar de su entorno, de su familia, de sus cosas, de su vida. Construir sociedad civil, entre todos tenemos que hacer las cosas. La sociedad civil, esos grupos organizados, son los que pueden generar impactos mayores y generar, obviamente, cambios en la voluntad política, empresarial, etcétera. Eso se llaman acciones colectivas. Y muy importante el sistema educativo. Y no quiero separar las universidades de los colegios o las de educación básica, primaria, media, secundaria, el SENA y todas las instituciones de formación para el trabajo. Pero hoy sí llamo la atención en que las instituciones de educación están desconectadas y solamente se comenta de la corrupción, pero no están procurando desarrollar una cultura que luche contra la corrupción. Y esto no es particular, es general, es el sistema, no es una institución. Somos todos los que hacemos parte del sistema educativo los que tenemos que hacer esto. Hay, digamos, acciones colectivas de corto y largo plazo. Esto digamos que queda más como una información general porque realmente es un tema de lectura, hay un tema de compromiso ético, es esa capacidad que tenemos nosotros para tomar decisiones o porque la ley nos lo exige, o porque es un deber, o porque qué pena de mi familia, o porque alguna condición. Entonces yo tomo decisiones de compromisos éticos, pactos de integridad, en donde se firman acuerdos entre gobiernos e instituciones, contratistas, instancias. Y las de largo plazo son las basadas en iniciativas,
Entonces, declarar los conflictos de interés, la construcción de confianza y el soporte de la reputación, que es muy importante. La gente cree que reputación es que a mí no me importa lo que digan de mí. No, yo creo que cuando uno tiene reputación es posible que se genere confianza. Si tú creas una reputación en la universidad de que eres una persona que hace trampa, que no cumple con su palabra, que siempre se aprovecha de los demás, que busca cómo sacar ventaja de los otros, pues seguramente esos compañeros dentro de un tiempo van a tener un criterio diferente y tu reputación es muy difícil de cambiar y eso no va a generar la construcción de confianza que se requiere para poder generar una relación de doble vía y que esa relación me permita estructurar y construir una mejor sociedad. Y obviamente vienen unos acuerdos, digamos unos macroacuerdos, sobre todo en un concepto que es muy importante y que pocas veces, o por lo menos no en esta zona, se está hablando, y es el de compliance, o son los requisitos de cumplimiento. Compliance es toda una estructura que tiene, incluso en los Estados Unidos, es la ley FCPA, y es muy importante que se cumpla con eso. Yo sé que en él tiene oficial de cumplimiento y no se limita únicamente a ver que se cumplan unos procesos. Eso tiene toda una estrategia y una estructura bastante amplia de eso. Ahora, ¿cuál es el mejor camino para salir de la corrupción? Sumar. ¿Y sumar quiénes? Todos. El gobierno. Esto no es una responsabilidad del gobierno, que es lo que la gente en los tintos que se toman y en los cafés, cuando se sientan ahí en la parrilla a hablar de corrupción o cuando se van al galpón y dicen, no, la corrupción, estos corruptos y todo. No, esto es una sumatoria de todos y eso incluye el gobierno, el sector privado, la sociedad civil, las universidades y los ciudadanos. Y ese es el camino para salir de la corrupción. Tengamos claro que es un tema difícil. Extinguirla no es posible, pero sí se puede salir de ese camino y podemos llegar, y como dicen algunos, que no es muy evidente, pero pasar de Cundinamarca a Dinamarca. Entonces, es un tema que me parece importante. Este tema me parece crítico. 1 de cada 5 personas que utilizaron algún servicio público en los últimos 12 meses pagaron un soborno en toda América Latina. Esto es de una página que se llama Latinbarómetro. Equivale a unas 56 millones de personas en toda la región de América Latina que pagaron soborno. Entonces, es triste ver cómo, de todos modos, son muchas personas las que están en esto. Otra cifra importante, que no la escribí, pero que también esta es de Transparencia Internacional, es del 2%, el 2% de todos los empleados públicos y privados, el 2%, son personas que jamás van a dejar de ser corruptas y no las va a cambiar nadie. Son personas que su esencia es la corrupción, su vida, su trabajo, su intención siempre es la corrupción, el 2%, solo el 2%. El 18% son personas que están en la dinámica de la transparencia y no se mueven de ahí porque su tema no es plata, porque no les da miedo y porque son capaces de dar su vida por la honorabilidad, el respeto, la transparencia y la sociedad. Pero el problema no está ahí, el problema está en el 80% de las personas que se acomodan y entonces no digamos nada porque es que, no, mejor dicho, es mi amigo, dejémoslo, que él sabrá, él asume. Y cuando resulta que hay una tentación, bueno, está bien, yo te recibo algo, pero solamente esta vez y ya. Ahora, quiero aclararles algo. Aquí nadie es más culpable que otros, ni nadie es menos culpable que los demás. Aquí todos estamos en un tema de todos, por eso son acciones colectivas. ¿Eso qué significa? Yo no tengo por qué juzgar a los demás si yo actúo de una forma irresponsable con el tema. En este punto, un niño aprende más fácil con el ejemplo, con la información. Ya voy cerrando. Quiero solamente contarles esto, que lo decía en algún momento con los estudiantes, y es, para limpiar la carrera séptima y la carrera octava de la 17 a la 24, se necesitan 3 turnos de 3 personas, de 3 a 6, y fuera de eso que el camión pase 3 veces. Es decir, estamos gastando
una cantidad de plata impresionante. Cada persona de esas son 18 personas para limpiar la calle, de las personas que salimos a la calle y tiramos la basura, solamente entre la 18 y la octava. Así que miren, por favor, piensen, porque nosotros somos los que damos ejemplo con la información, cómo hacemos para entender cada uno cómo piensa, qué es lo que debemos trabajar, cómo debemos nosotros empezar a tomar decisiones éticas, conscientes de la importancia del tema de las entidades fuertes, de las personas y las acciones colectivas que modifiquen nuestro comportamiento en la lucha contra la corrupción. Así pues que no sé si me demoré mucho, se me fue la mano, entonces aquí estoy como para disposición de todos ustedes. Muchas gracias por su atención y como esperaré hasta el final, si hay alguna pregunta o comentario. Mil gracias, Juan Carlos. Bueno, ya como él nos acaba de decir, si tienen alguna duda, por favor la escriben en el chat